Bienvenidos a mi canal Creando Fe, hoy 17 de enero del 2026. Los invito a compartir mi canal, a suscribirse y a dejar sus comentarios. Esta misa impartida por el Padre José Arturo Cornejo, le iniciamos con alegría y espíritu de fe. No se la pierdan. Iniciamos nuestra misa encomendándonos a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que otorgaste a San Antonio Abad el don de servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que, negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre por sobre todas las cosas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor. Del libro de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín, llamado Quis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven de buena presencia. Entre los israelitas no había más apuesto que él. Era el más alto de todos, y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Aquís, y éste le dijo a su hijo Saúl: toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisa, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalín y no estaban. Después de la tierra de Benjamín, y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te había hablado. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo: indícame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Samuel le respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno
donde guardaba el aceite, y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo: El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No lo rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. De pie. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago, y toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos
viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. En la primera lectura escuchamos el llamado del primer rey de Israel. ¿Cómo se va a llamar el primer rey? ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? Saúl. A ver, hay que ubicar muy bien esto de los reyes. Israel es un país que existe desde Abraham. Cuando Dios llama a Abraham que deje su tierra en Ur con Sara, y luego tiene a su hijo Isaac, y luego a su nieto Jacob, y luego a sus bisnietos, y ahí vienen todos, Moisés y todos ellos, y viene por ahí Josué, y todos, Sansón, y los patriarcas, y muchos personajes muy importantes. Pero luego, en cierto momento de la vida, los israelitas, que le querían copiar a los pueblos vecinos todo, dijeron: oye, todos tienen rey, todos los pueblos tienen rey, y nosotros no. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un rey. ¿Cómo ven? Y entonces Dios les va a decir: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les dice: pero ¿para qué quieren rey si me tienen por rey a mí? ¿Qué les ha faltado? Les dice Dios. ¿Qué les ha faltado? Les he dado de comer, les he protegido, les he dado tierras. Pero el pueblo de Israel se puso necio, como esas señoras necias, tercas, ¿verdad? Esos viejos necios, tercos, exigentes que hay. Y entonces Dios les va a decir: bueno, mira, Daniel, ¿sabes qué? Vamos a nombrarles un rey, a ver si es cierto, a ver cómo les va. Entonces dice que hubo un hombre que se le perdieron unas burras. ¿Sí se fijaron o no? Dice que andaban allá, dice, de la tribu de Benjamín, llamado Quis, que se le perdieron unas burras en el monte y mandó a sus hijos a buscarlas. Y fueron a un monte, y fueron al desierto, y fueron acá, y fueron allá, y no las hallaron. Entonces dijeron: pues vamos a la ciudad, dice, vamos con el vidente. ¿Quién era el vidente? Pues como el que podía predecir o adivinar o entender dónde estaban esos animales. Y cuando llegaron, se encontraron con el profeta Daniel y le dijeron: oiga, ¿dónde vive el vidente? Y dice que les dijo: yo soy el vidente. Yo soy el profeta de Dios. Y entonces entraron con Daniel y le dijo: mira, muchacho, dice que Dios le habló a Daniel y le dijo: este muchacho, que llegó contigo, dice, él es mi elegido. Él va a ser el rey de mi pueblo Israel, Saúl. Pero no le dijo, muchacho, ven mañana a desayunar conmigo y ahí te diré dónde están las burras y te diré lo que has pensado. Pero no le dijo lo que le iba a pasar. Al día siguiente dice que Daniel tomó un cuerno. ¿Qué llevaba en el cuerno? Aceite de oliva. Como el que hoy comen todavía en Tierra Santa. El aceite de oliva en Israel es indispensable, muy indispensable. Y es un aceite muy saludable y muy sabroso. Pero Daniel tenía un cuerno. ¿Se han visto los cuernos de los toros? La gente de antes los usaba para guardar cosas ahí, muy importantes. Y en ese cuerno Daniel, el profeta, tenía aceite. Y al día siguiente llega Saúl y dice que Daniel hizo oración y le dijo: tú eres el rey que Dios ha escogido para su pueblo. Tú lo gobernarás y tú lo librarás de sus enemigos. Y le va a poner el aceite. ¿En dónde se lo va a poner? En la cabeza, para darle autoridad. ¿Ustedes han ido alguna vez a una ordenación de algún obispo? Nunca han ido a una ordenación de un obispo, no de un padre, de un obispo. Porque de sacerdotes, pues todos hemos ido a alguna ordenación, pero a una consagración de un obispo. Miren,
cuando el Papa nombra un nuevo obispo, pues lo hace después de investigar y de preguntar y de consultar y de preguntarle también a él si acepta, siendo sacerdote. Y cuando se hace público su nombramiento, se tiene que poner fecha de consagración. Y entonces, para ordenar a un obispo, entre muchas cosas que se hacen, tengo por ahí un tema de cómo es una ordenación de un obispo, hay dos cosas que se le ponen en la cabeza a un obispo. Primero que nada, lo consagran 3 obispos. 3 obispos tienen que estar allí, pero uno es el principal. Y cuando ese hombre elegido por Dios a través del Papa, porque solo el Papa elige a sacerdotes para ser obispos, nadie más puede elegirlos, se prepara el aceite consagrado, que es el Santo Crisma, el mismo que se utiliza el día de las confirmaciones, el mismo que se utiliza cuando un obispo ordena a un sacerdote. Cuando un obispo ordena a un sacerdote, le consagra las manos, le toma la mano y le pone aceite en las manos para consagrar las manos del sacerdote. A mí, el señor obispo don Alejo, en paz descanse, el 8 de octubre del 2012, me consagró las manos con aceite consagrado. Él, con sus manos consagradas, consagró las mías para poder bendecir, confesar, celebrar la misa, con estas manos, poder bautizar a una persona en el nombre de Dios, ¿verdad? También ungir a un enfermo con las manos consagradas. Entonces, pero cuando es nombrado obispo, no se le consagran solo las manos, ya no se consagran las manos porque ya es sacerdote, ya está consagrado. Ahora se le pone el aceite en la cabeza. Fíjense nomás, cuando el obispo es ordenado obispo, todos los obispos que ustedes conocen, ustedes han de conocer unos 10 o no sé cuántos, todos, otro obispo les tuvo que ungir la cabeza. Entonces, el obispo toma el Santo Crisma y le derrama sobre la cabeza así, le avienta un buen chorro aquí en la cabeza y luego con la mano consagrada del obispo le talla toda la cabeza, lo deja bien embarrado de aceite en la misa, de aceite de olivo consagrado, que es el Santo Crisma. Y luego cuando lo deja embarrado de la cabeza, hace una oración de consagración a Dios para este hombre que ha sido elegido como obispo, recordando a Saúl. Por eso cuando dicen, ¿y de dónde sacan eso de que a un obispo le ponen aceite en la cabeza? Recordando este rito. Daniel, el profeta Daniel, consagra a Saúl como el primer rey. Para darle autoridad le pone el óleo, el aceite. También a un obispo se le pone su cabeza para darle autoridad y también para darle capacidad de gobernar. Si ustedes se fijan, cuando Daniel termina, dice, después lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido como el jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de sus enemigos que lo rodean. Por eso el obispo es la cabeza de una iglesia, de una diócesis. Aunque Cristo es la cabeza visible es el obispo. El obispo es la autoridad, es el elegido y el sucesor de los apóstoles. Luego también, fíjense, lo que le ponen a un obispo, ya entreteniéndome en este tema, le ponen los evangelios. 2 diáconos en la ordenación de un obispo toman el libro de los evangelios, pero el evangeliario, el grandote, este se llama leccionario, y voltean el libro al revés así lo voltean así. Miren, a ver si no se me cae. Voltean el libro así, y luego entre los 2 diáconos, uno de cada lado toca el libro y se lo ponen al obispo así en la cabeza. Que le toque la cabeza así. Le ponen los evangelios en la cabeza al obispo. Lo detienen 2 diáconos, el libro de los evangelios. ¿Para qué? Pues para que le dé sabiduría al obispo. El obispo es el que gobierna, es la cabeza. Tiene que ser más o menos listo, ¿o no? O que esté medio menso. Pues no, debe ser listo, debe ser con capacidad de gobernar. Y si ustedes ven, los obispos todos son bien listos, ¿o no es cierto? ¿Conocen algún obispo tonto? Ninguno. Todos los obispos son bien buzos, bien caperuzos, bien listos. Pues por eso, porque no solamente es la capacidad que ellos tienen,
Claro que son listos y estudiados. También es la capacidad que Dios les ha dado por medio de su ordenación como obispos. Les consagraron la cabeza y luego les pusieron los evangelios en la cabeza. ¡Qué bárbaros! Eso es un signo muy importante para darle sabiduría. Bueno, pero quiero irme al evangelio. En el evangelio dice que nada más y nada menos Dios escogió ¿a quién? ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? A Mateo, Leví. Para mí, les voy a decir mi muy particular punto de vista. De entre los 12 apóstoles que Jesús llamó, vamos a recordarlos. ¿Qué les parece? A ver, tenemos 2 Simones, uno que es Simón Pedro y otro es Simón de Cirene. Luego tenemos a Santiago el mayor y Santiago el menor. Luego tenemos a Judas Iscariote y a Judas Tadeo. Llevamos 6. Y luego tenemos a Felipe, Bartolomé, Mateo, Juan, Tomás. ¿Y cuál me falta? ¿Y Juan? ¿O ya lo dije? Creo que son esos 12. Pero de entre los 12, el que a mí más me sorprende que Dios haya llamado es a Mateo. A ver, Mateo no era bien visto, ¿o sí? ¿Era bien visto o no? No era bien visto. Y ustedes, por ejemplo, cuando van a elegir a una persona para su empresa, para trabajar, o van a elegir por ahí un novio, las muchachas o los muchachos una noviecita, bueno, pues primero se fijan en más o menos lo que dice la gente de esa persona. Y si hablan muy mal de esa persona, pues mejor como que luego te hablamos, ahí luego te decimos. Mateo era un hombre muy mal visto por la sociedad. ¿Cuál era el pecado de Mateo? ¿Cuál era el pecado de Mateo? ¿El qué? El dinero. Ese era el pecado de Mateo. Mateo recaudaba impuestos para Roma. Era un aliado de sus enemigos de Israel, los romanos. Dice que Jesús lo encontró sentado en el banco del recaudador de impuestos. Ahí lo encontró sentadito Mateo y le dijo: ven y sígueme, Mateo. Imagínense las personas que son bien dramáticas ahorita y que dicen: ¿cómo es posible que ese muchacho vaya a ser sacerdote? ¿Cómo es posible que esa muchacha vaya a ser monjita? ¿Cómo es posible que esas mujeres le ayuden al padre Arturo ahí en misa? ¿Cómo es posible esos del coro, si supiera el padre Arturo lo que son? Esos monaguillos que nomás se vienen a dormir. ¿Cómo es posible que esa niña sea monaguilla, cabezona? Ay, el padre Arturo, si supiera quiénes son los ministros, ni los dejaría arrimarse. Hoy hay mucha gente muy dramática que se asusta de cualquier cosa, menos de lo que ellos hacen. Hermanos, todos, a ver, escúchenme los dramáticos, los que están viendo esta misa. Hermanos, usted la que es muy dramática, usted la que es muy exigente, la que se fija en todo menos en la cola que se carga, porque hay unas señoras y unos viejos con unas colas muy largas, pero muy fijados en los que vienen a la iglesia. Usted que está viendo esta misa y que se admira de todos los que ayudan en la iglesia, déjenme les platico que todos los que servimos a Dios en la iglesia somos pecadores y hemos cometido pecado. Y que somos simplemente servidores de Dios, con muchas ganas y con mucho gusto le servimos aquí en su iglesia. Si usted va a venir a la iglesia a buscar ángeles que le sirvan aquí al Padre, o a ángeles celebrando la misa, pues se va a decepcionar. Porque quien viene a la iglesia buscando ángeles en misa, si los va a hallar o no los va a hallar. Vamos a encontrar personas de carne y hueso con pecados y con problemas de todo tipo, incluidos los curas, o los curas somos perfectos y puros y santos. No, hay de todo. Hay sacerdotes muy buenos, muy entregados y muy abnegados por las cosas de Dios, y hay otros que no. Pero yo le quiero decir, hermana, a usted la que es muy exigente, cuando usted se ponga a exigirle a un sacerdote cosas, primero véase a usted misma, a usted mismo, y véase y asústese, porque
hay personas que son muy exigentes de los sacerdotes y ellos no hacen ni la mitad de lo que hace el Padre. Hermanos, la iglesia está llena de pecadores. La iglesia tiene muchos fieles pecadores. ¿Ustedes no son pecadores? ¿Son limpios y santos de corazón ustedes? No, somos pecadores y yo me incluyo entre los pecadores. Pero sin embargo, hoy el Evangelio nos da una cachetada a todos los que se creen puros y santos. Miren, Dios nuestro Señor Jesucristo dice que encontró en la orilla del mar sentado en el sillón de los cobradores de impuestos a Mateo, a Leví, y le dijo: ven y sígueme tú. Yo creo que cuando vieron que Jesús le dijo que lo siguiera, le dijo: no lo andes llamando, este es bien mal visto, es un raterazo, nos cobra impuestos, la gente no lo ve bien. No, yo lo llamo, ¿qué? No, pero que mira, que tú, que es malo, que sabe cuánto, que... Hermanos, ¿qué cachetada nos da Dios hoy? Todos ustedes los que ven esta misa y se han sentido rechazados por Dios, rechazados en su parroquia, rechazados en su capilla, rechazados en su colonia por decir la verdad, o incluso por un pecado grave, recuerden que Dios llamó a Mateo y lo va a convertir en su apóstol, y luego todavía Mateo, no solamente como apóstol, va a escribir un evangelio. ¿Cómo ven? De los 12 apóstoles, solo 2 escribieron un evangelio. Solo 2, que fue San Juan y Mateo. Porque el evangelio de San Lucas y de San Marcos, San Lucas y San Marcos no eran apóstoles de Cristo. No fueron apóstoles. Pero Juan sí, y Mateo también. Por lo tanto, San Mateo es apóstol y evangelista. Es muy importante San Mateo para nosotros. Mateo era uno de los hombres más preparados, y yo creo que Jesús, ¿por qué creen que llamó a Mateo? ¿Qué le vio a Mateo? ¿Qué tenía Mateo? ¿Por qué no llamó a otro que anduviera ahí, más buena gente? Porque Mateo, yo siempre he dicho que Jesús llamó a Mateo por 2 razones. La primera, porque Mateo era muy preparado. Si cobraba impuestos, pues tenía más o menos estudios o sabía de carreras. Y Jesús no solamente necesitaba gente buena, sino también gente preparada, que después se convirtiera en buena. Así es. No nomás gente buena gente, ay, qué buena gente es. No, pero también que sepa, que estudie. Y Mateo era un hombre preparado. Y la segunda cosa por la que Jesús llamó a San Mateo es para hacer escándalo ante los demás. ¿Cómo es posible que Jesús haya llamado a este pecador? Bueno, Jesús le gusta confundir a los que se creen sabios, confundir a los que creen que no se equivocan, confundir a la gente altanera, creída y majadera que existe en la iglesia y fuera de la iglesia. Así es. Hay personas que cuando yo me ordené sacerdote y hasta el día de hoy, incluidos sacerdotes, se han expresado muy mal de mi ordenación. Fíjense nomás. Hay personas que dicen: ¿cómo es posible que Arturo sea sacerdote? Si supieran quién es ese Arturo. ¡Uy, qué barbaridad! ¿Cómo fueron a ordenarlo sacerdote? Hay gente en la iglesia muy fijada y muy criticona. Hermanos, yo que veo que a tanta gente he ayudado con estas predicaciones, me doy cuenta que Dios no siempre agarra lo bueno, sino agarra lo podrido de este mundo para confundir a los que se creen sanos y sabios. Y yo me cuento entre los podridos, entre los pecadores. Yo soy un gran pecador que Dios llamó desde mi pueblo allá en Mesticacán a este gran pecador para confundir a los que dentro de la iglesia se sienten sabios, se sienten puros y se sienten perfectos. Y el llamado de San Mateo a mí me gusta, me encanta, porque me siento identificado. Y si Dios fue capaz de llamar a un recaudador de impuestos mal visto por ratero y lo convirtió y lo hizo en un hombre bueno, ¿qué no puede hacer por ti? Así que toda la gente que ve esta misa, que es mal vista, que le han inventado chismes o que no te han inventado chismes, era verdad.
Te acusaron de algo que era verdad, porque cuando son chismes, pues ya ni modo. El problema es que es verdad. Te acusaron de borracho, de flojo, de vividor, de enamorada, de resbalosa, de metiche, de majadera, de bocona, de ratera, lo que sea. Bueno, te equivocaste en la vida, pero hoy estás arrepentido y Dios te está esperando, pero lo primero es que te arrepientas y que dejes de hacer eso. No se vale venir a la iglesia para salir de aquí y seguir haciendo lo mismo. Jesús llamó a Mateo y Mateo se arrepintió, se convirtió. Y dice el Evangelio algo sorprendente, dice, dejándolo todo lo siguió. Fíjense qué bonito ejemplo de Mateo. O sea, a ver, Mateo tenía un buen empleo, ¿no tenía un buen empleo? Estaba donde estaba la lana. Él recibía el dinero de sus paisanos judíos y se lo daba a Roma. ¿Y ustedes creen que no se le quedaba por ahí algo en la bolsa? Tenía un buen sueldo, en la sombrita, recibiendo ahí en una oficina los impuestos de la gente que trabajaba. Mateo tenía un trabajo resuelto, una vida fácil, se puede decir. Y dice el Evangelio que dejó todo y siguió a Jesús, dejó su trabajo, dejó todas las comunidades que tenía, porque él estaba arrepentido de lo que estaba haciendo. Y Jesús le va a cambiar su vida a Mateo. Y lo va a convertir en un hombre que fue pecador y que era mal visto, en un hombre bueno, en un hombre generoso y entregado. No perfecto, porque no hay personas perfectas, pero sí hay personas que se arrepienten de su pecado y se acercan. Así que hoy quiero dirigirme a todas las personas que alguna vez en su pueblo, en su parroquia, en su barrio, en su familia, los han acusado de algo que a lo mejor hasta es cierto. Es cierto, sí la regué, padre, sí me equivoqué, sí hice algo que no debería. Pero me han dado la oportunidad y voy a demostrar que ya no soy aquello que fui. Así es, todos nos equivocamos, ¿me están oyendo? Todos, incluidos los curas y los que no son curas y las monjas también se equivocan las monjas. Pero Dios, como Mateo, nos sigue llamando. Y yo les quiero decir, hermanos, todos ustedes los que están viendo esta misa y los han acusado o los han descubierto en pecado, en fragancia, dense la oportunidad de acercarse a Dios, arrepiéntanse de corazón, confiésense de corazón, pero arrepentidos, porque cuando vas y te confiesas sin estar arrepentido no es válida la confesión. Para poderse confesar y que la confesión sea efectiva, debe de haber arrepentimiento del corazón, debe de haber ganas de cambiar. No nomás es, ya me confesé y sales a hacer la misma porquería que acabas de confesar. Debe de haber un arrepentimiento y un cambio en ti y tú mismo te vas a sentir muy bien. De todo corazón, hermanos, mi oración por esas personas que son mal vistas. No se preocupen, yo también fui y soy mal visto. ¿Ustedes creen que todo el mundo me ve bien? Hay gente que me ve mal y que no le caigo, pero nada. Pero pues no vine a este mundo a complacer a gente, vine a complacer a Dios. Y estoy luchando por cada día ser mejor. Y cada día dejar eso que me da tanta pena, eso que me da tanta vergüenza, eso que me da tanto asco delante de Dios, que son mis pecados. Eso que me da tanta tristeza haberlo hecho o haberlo dicho. Pero ya no, porque Dios está conmigo. Un saludo, hermanos, a todos los pecadores mal vistos, a toda la gente mal vista en un pueblo, en una familia. Dios está con ustedes. Y si Dios llamó a Mateo, también te puede llamar a ti y puede hacer contigo cosas maravillosas. Nunca les dé vergüenza saberse pecadores. Una persona que se presume que siempre fue perfecta y bien portada es un mentiroso. Hay que saber enfrentar nuestro pasado y decir, sí, yo me equivoqué, sí, yo la regué, pero Dios me cambió la vida y Cristo me llamó y aquí estoy. Y yo soy así, a mí Cristo me cambió la vida. Y personas buenas como el señor obispo don Alejo me aceptó, me creyó, me ordenó sacerdote y aquí estoy dando la vida por Dios todos los días. Que Dios les ayude, hermanos, a todos ustedes. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
para que Cristo, el siervo de Dios, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el bautismo o la confirmación. Roguemos al Señor. Para que Cristo, el elegido de Dios, ilumine a los que buscan a Dios con sinceridad de corazón, les haga oír la voz del Padre y los conduzca hacia sus brazos amorosos. Roguemos al Señor. Para que Cristo, el enviado del Padre, que no quiebra la caña resquebrajada, ni apaga la mecha que aún humea, conceda la salud a los que viven oprimidos por el mal. Roguemos al Señor. Para que Cristo, el Hijo amado, que quiso ser bautizado en el Jordán, para dar fuerza a nuestro bautismo, nos haga descubrir y amar la grandeza del bautismo cristiano, don del amor de Dios a los hombres. Roguemos al Señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en el altar en la conmemoración de San Antonio Abad, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa León y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro,
y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Antonio Abad, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nos ponemos de pie, oremos. Señor Dios, que otorgaste, alimentados con el alimento de la salvación, concédenos, Dios nuestro, que siempre superemos todas las insidias del enemigo. Tú que le concediste a San Antonio lograr tan ilustres victorias contra el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias por todo. Pónganse de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. En la misa de hoy, el Padre José Arturo Cornejo nos habló sobre el Evangelio según San Marco 2:13-17, el cual trata sobre el llamado de Leví y la misericordia de Jesús hacia los pecadores. El mensaje principal de este Evangelio nos dice que Jesús vino a buscar, llamar y salvar a los pecadores, ofreciendo misericordia, conversión y una nueva vida, sin excluir a nadie. Revela un Dios cercano que no rechaza al que ha caído, sino que lo invita a levantarse y seguirlo. Esta es la misa de hoy. Los invito a compartir mi página, a suscribirse y a regalarme su like.